Hoy no vamos a seguir el formato convencional de escuela dominical. Vamos a aprovechar el día de hoy para meditar en las Escrituras en un asunto, tanto en este espacio como en el sermón. Tema que no es el que venimos tratando, el cual hemos denominado artimañas de Satanás contra una iglesia. Artimañas de Satanás contra una iglesia. Vamos a mirar un fundamento hasta donde podamos, y si Dios nos ayuda vamos a mirar 10 cosas que Satanás usa para destruir el testimonio de una iglesia. Y allí en segunda a los Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 11, 2 del 5 al 11. Vamos a leer estos textos, aunque nos vamos a centrar en el 11, pero vamos a tratar de mirar el contexto apropiado. Dice la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Martín Lutero, con sus frases tan directas, escribió una vez así: donde Cristo construye una iglesia, Satanás construye una capilla. El apóstol Pablo en el versículo 11 hace una afirmación muy importante. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí hay dos cosas, bueno, hay muchas más, pero hay dos cosas que yo quisiera resaltar como muy importantes. La primera es que, basados en este texto, podemos afirmar que Satanás puede ganar ventaja en un asunto en la iglesia. Si usted lo nota, es claro para usted eso. Ahí dice: ustedes deben hacer tal cosa para que Satanás no gane ventaja. ¿Por qué diría eso? Porque entonces en una iglesia está la posibilidad que él gane ventaja en un asunto. Él es un astuto destructor, como lo veíamos en el sermón de la semana pasada. Y si los seres humanos tienen gran habilidad, por ejemplo, para hacer estrategias en una guerra, o cuando juegan ajedrez, se ha visto que hay gente, los mejores jugadores de ajedrez, dicen que ellos lo llevan a unos 8 jugadas adelante. Ellos están viendo lo que usted está viendo. Ellos están viendo 8 cosas más adelante, así que cuando ellos ven una ficha, no dijeron: no sé qué mover, movamos esto. No, seguramente algo está. Y si eso lo hacen, imagínense aquel que es llamado la serpiente antigua por su astucia, y es astuto, es el tentador. Así que él sí puede llegar a mover ciertos asuntos, ciertas tentaciones, poner ciertos tropiezos
y hasta a veces mandar a algunos de sus siervos para sacar ventaja tramposa sobre los propósitos de Dios para una iglesia. Sí puede hacerlo. De hecho, continuamente lo procura y a veces lo logra. ¿Qué pasaba con los corintios? Yo le voy a explicar para que usted entienda cómo es Satanás de astuto. Teníamos en ese contexto un hermano bajo la disciplina. Seguramente este hermano cometió un pecado que no se arrepintió y entonces la iglesia llevó a este hermano a la disciplina, que es bíblica. Ahora, ¿qué ocurre? Que según usted leyó, este hermano el versículo 6 dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que ese hermano, que ya estaba en disciplina, fue objeto de la reprensión de muchos otros. Así que lo reprendieron, porque toca hacer. Ellos querían seguramente el bienestar de este hermano y lo reprendían, hermano, y lo reprendieron, y lo reprendieron, y lo reprendieron. Cuando llega un momento, el apóstol dice: hermanos, no se olviden que ese hombre no solo necesita reprensión, ese hombre también necesita el consuelo del Espíritu. Y sepan esto, ustedes deben mostrar, él no está diciendo que no lo reprendan, pero está diciendo, además de eso, consuélenlo, para que ese hombre no sea consumido de mucha tristeza, porque no ignoramos las maquinaciones de Satán. ¿Ya entiende el contexto? Que la iglesia, queriendo hacer un bien, reprendiendo a un hermano, Satanás empiece a empujarlos a un celo sin misericordia. Y solo celo, y solo un celo, y solo reprensión, y solo reprensión. Y entonces la iglesia, haciendo algo que es bueno, empezó a ser usada por Satanás para sumir a ese individuo en desesperación y desánimo. ¿Y ve desde dónde se desliza Satanás para hacer algo malo? ¿Desde qué? Desde algo bueno. Desde algo bueno. ¿Y qué pasa? Queriendo hacer algo bueno, ese hermano estaba, lo que yo entiendo, ya desesperado, muy débil en la fe, y entonces el apóstol dice: cuidado, algo así como no sean instrumentos de Satanás. ¿Qué más quisiera Satanás que tener a un creyente doblegado y desesperado, que no viera ninguna esperanza en el Evangelio? No, sí, repréndanlo, pero muéstrenle el consuelo, porque Satanás puede ganar ventaja allí. No estamos hablando que la mundanalidad entra a la iglesia, que eso también destruye cosas obvias, eso destruye. Estamos hablando aquí de que la iglesia estaba haciendo algo correcto, pero no estaba haciendo todo lo correcto que podía hacer. Cuando una persona es disciplinada, se le debe reprender y exhortar, pero nunca debemos dejar de mostrarle la esperanza que hay en el Evangelio de Cristo para pecadores como él. Así que el apóstol Pablo, conociendo el enemigo de nuestras almas, puede y entiende y discierne que este evento de mostrar un celo sin misericordia puede ser usado por Satanás para ganar ventaja y maltratar la vida de un creyente. Así que eso es lo primero, Satanás sí puede hacerlo, y mire cómo y desde dónde se desliza. Lo segundo, que es importante acerca de este texto, es que el apóstol Pablo asume que los cristianos no ignoran las maquinaciones de Satán. Mire cómo está el texto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí el apóstol se incluye a todos en la iglesia y da por sentado que nosotros como cristianos no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y aquí yo hago una pregunta: ¿tú conoces las artimañas de Satanás? ¿Sabes cómo se desliza el enemigo de nuestras almas a nuestras vidas? ¿Eres consciente de lo que él está procurando hacer siempre
tú eres capaz de discernir sus artimañas y sus trampas malignas. Tú puedes descubrirlo en un intento por destruir tu alma y la iglesia. Y eso que la iglesia de los Corintios supuestamente era de lo más desordenada. Y aún el apóstol dice, ustedes han aprendido a no ignorar las maquinaciones de Satanás. Gran urgencia, ¿no crees, hermano? Y por eso él gana ventaja. Por eso él gana ventaja. Ciertamente, conocer y no ignorar las maquinaciones de Satanás es parte de la tarea de vigilar, de velar espiritualmente. Muchos creyentes piensan que cuando la Biblia dice velar y orar, lo que les está diciendo es no duerman, pasen una noche, cuando anterior día sea festivo, pasen una noche en la iglesia, no durmiendo. Vigilar, obviamente, significa no dormir, pero para nosotros no tiene nada que ver eso como tal. O sea, si usted deja de dormir o dormido, ¿qué pasa con Satanás? Nada. El punto es velar en el sentido de prestar guardia, estar vigilante. No es a lo único que le debemos vigilar. Ustedes estar y yo vigilando continuamente nuestro corazón. Y la Biblia dice velar y orar, es decir, no descuide su corazón, todos los días mírelo, disciérnalo. Hay pecados que no están dormidos, están agazapados. ¿Entiende la diferencia entre dormido y agazapado? Dormido un perrito en el sol, eso es dormido. Agazapado un tigre a la distancia mirando una cebra. Igual no se ve ningún movimiento, pero él está esperando. Y en nuestro corazón hay pecados no dormidos, están agazapados. Ningún pecado está dormido en nuestro corazón. Y debemos ejercer vigilancia sobre el corazón, pero no es nuestro tema hoy. Parte de vigilar es estar muy pendientes de lo que Satanás hace, porque dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. Esto no se trata de una curiosidad espiritista, de un misticismo, de empezar a mirar cada sombra que hace la cortina, a ver si hay una imagen extraña de calavera para poder decir, Satanás está detrás de la cortina. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de ejercitar el discernimiento espiritual. Se trata de una visión espiritual de las cosas, es decir, no ver las cosas a la luz de nuestros ojos. Nosotros podemos ver una cosa con nuestros ojos y llevarnos una impresión de las cosas que le pegan a nuestros ojos. Pongámonos en el lugar de los corintios. Este hermano estaba pecando, fue disciplinado, y entonces, ¿él qué pasaba? Pues necesitaba reprensión. Pero voy a especular aquí algo, no es bíblico, pero se me ocurre algo. ¿Qué tal que ese hermano sea de esos hermanos que no expresa en su cara ningún afecto? Y entonces, cuando la iglesia quería verlo con los ojos hinchados de llorar, ¿cierto? Flaco y desgarbado y arrastrando los pies, tal vez el hermano no aparentaba en su cara nada. Y entonces, ¿qué se veía uno tentado a hacer? Este como que no está arrepentido, porque si estuviera arrepentido estaría llorando. Entonces, ¿sabe qué? Hermano, pecado y vamos. Pero había cosas que estaban pasando en el corazón que nadie sabía, pero que es discernible solo por la Escritura. Que cuando un hermano ha profesado arrepentimiento, el Espíritu Santo está trabajando en él, llore, se agache en los hombros, arrastre los pies o no lo haga. No es un discernimiento subjetivo, no es pretender entender qué pasa en la iglesia a la luz de estos ojos.
La única manera que nosotros podemos discernir lo que está pasando en la iglesia, en nuestra vida espiritual, es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única herramienta que pone en evidencia las maquinaciones de Satanás, pone en evidencia lo que pasa en nuestro corazón. Así que no es una curiosidad espiritista, es una visión espiritual de las cosas para no ver solo lo que nuestros ojos ven. Y esta visión es posible solo mediante la luz que arroja la palabra de Dios sobre un asunto. Como los corintios pudieron o debieron haber discernido esto, que la palabra de Dios nos enseña que Dios es tanto justo como misericordioso, que Él está dispuesto a reprender el pecado, pero que es lento para la ira y grande en misericordia. Y todas esas consideraciones que nos da la palabra es la que nos hubieran podido evitar un solo celo y no mostrar otras cosas. ¿Sí nota? ¿Y cómo lo sabe Pablo? Pablo no tiene que tener una visión el día que vio a los corintios y decir, veo nubes negras por este lado. No, él simplemente conoce la Escritura y sabe cuál es el tratamiento que se le debe dar a un hermano disciplinado. Y él sabe que si la iglesia no obra bíblicamente, Satanás gana ventaja en la iglesia. Eso es discernimiento. ¿Sí me hago entender? No tiene que ver con visiones, no con, uy hermano, es que yo a usted le veo una aura negrita, quiere decir que usted, hermano, no, y estos días nos ha llovido en todos los cultos. Eso quiere decir que, no quiere decir nada, quiere decir que estamos en épocas de lluvia. ¿Entiendes? Lo otro es misticismo. Ese misticismo de pretender ver cosas con nuestros ojos, una visión. No, hermano, la Biblia. Cuando no obramos bíblicamente en un asunto, Satanás gana ventaja. Y cuando discernimos todo bíblicamente, podemos decir, aquí Satanás está maquinando algo. De hecho, lo sabemos. ¿Por qué, hermanos? Les recomiendo, si usted se pudiera conseguir un libro, no es muy apto para principiantes, llamémoslo así. Es un libro de 900 páginas. Está en el español, se llama El cristiano con toda la armadura. Si usted quiere sacar provecho espiritual de un libro, ese es uno. Y él dice, hay tres cosas donde el cristiano debe ser experto. Conocer la palabra de Dios, debería ser experto en eso. Conocer su propio corazón, debería ser experto. Y conocer las artimañas de Satanás. En eso debería. Además, ¿por qué el Señor desearía que no solo su conocimiento y el conocimiento de nuestro corazón fuera suficiente para vivir una vida cristiana? ¿Por qué es necesario que nosotros, además de eso, no en lugar, sino además de conocer su palabra, de conocer nuestro corazón, por qué para el Señor es necesario que conozcamos las artimañas de Satanás? Y aunque Lucas 12, háblalo por favor, no está hablando de Satanás, este texto es demasiado apropiado para que usted y yo entendamos por qué es necesario conocer las artimañas de Satanás. Lucas 12, 39, dice la Biblia, Lucas 12, 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, no se dejaría acorralar. Es decir, si usted sabe a qué hora, vamos a suponer, en el terreno de la especulación, que usted está pasando por la esquina y otro le está diciendo, si es la casa amarilla, y usted vive en la casa amarilla. Si es la casa amarilla, faltando 10 para la 1, vamos a ir allá.
y vamos a forzar la puerta para entrar. Supóngase que usted sabe eso. ¿Usted qué hace, querido hermano? Pues, hermano, seguramente usted prende la luz, abre la cortina, le dice al esposo del fuerte, ¿cierto?, que se pare ahí, así con cara de no buenos amigos y cosas por el estilo. ¿Para qué? Porque ellos tienen un plan y cuando se vayan a dirigir hacia allá, ¿qué pasa? La han frustrado, porque usted está pendiente y lo que pudo haber sido una excelente robo para ellos fue destruido. ¿Por qué? Porque si el padre de familia supiera eso, velaría. Ahora, hermanos, ¿por qué Satanás gana ventaja? Porque no sabemos sus maquinaciones. Cuando somos conscientes de sus maquinaciones es cuando ya nos tiene arrodillados y cuando nos toca esforzarnos y a veces con pérdidas. Pero ¿qué ocurre, hermano? Que si logramos discernir sus maquinaciones, podemos decir, mire, por aquí se está deslizando Satanás y si lo descubrimos, él pierde su valor, él gana, porque no se sabe quién es, cómo actúa. De manera, hermanos, que si conociéramos las trampas de Satán, no permitiríamos que gane ventaja, lo mantendríamos a raya, lo descubriríamos, nos protegeríamos adecuadamente y lo combatiríamos según su trampa. Pero si no lo vemos venir, si no sabemos cómo nos puede llegar a destruir, podemos hasta llegar a prestar nuestra mano para cooperarle sin saberlo. Era lo que podía pasar con los corintios, que la misma iglesia fuera usada por Satanás en un celo rígido, sin misericordia, para sumir a un hermano en desesperación. Bien, eso me sirve, lo que acaba de decir, como una plataforma. Ahora, ¿cuál es nuestro tema particular? No vamos a estudiar todas las artimañas de Satanás contra los cristianos. Si quiere eso, es el libro que le dije ahorita, que es muy bueno. Vamos a centrarnos en las artimañas de Satanás contra una iglesia. Ahora, por supuesto que no vamos a tocar todas. Satanás tiene sus tácticas y ya lo podemos reconocer, pero sepa que también él las perfecciona y es innovador en eso. Así que vamos a mirar tal vez algunas, las más obvias en las Escrituras, de donde vemos, hermano, en la Biblia, cuando la iglesia o el pueblo de Dios halló un tropiezo. Eso es lo que quiero que miremos hoy. Esos textos más obvios donde vemos la iglesia tropezar y donde sin duda podemos decir, Satanás estuvo detrás de eso. Ahí se ve su mano, ahí se ve su mano. Así que aprendiendo de eso, quiero que miremos los ejemplos bíblicos y descubrámoslo. Porque aunque él es astuto, hermano, es predecible. No sé cuántas veces, pero esto pasa con los animales. Puede usted dejar caer a un perro bosquecito comida, y todas las veces que usted bote comida, él se la va a poner. No importa, lléveselo para otro país y bote comida, y él va a ir. Así que Satanás opera muchas veces así. Él ya tiene un método y lo ha venido perfeccionando por 2000 años con gran habilidad. Así que si logramos descubrir esas cosas, podemos estar muy firmes en esto. Hay asuntos muy sensibles que pueden dañar una iglesia o distraerla o entorpecer su crecimiento y su testimonio. Nosotros debemos aprender de la Escritura cómo velar, cómo cuidar de la iglesia, cómo discernir para que Satanás no hiera la iglesia. Debemos saber algo, hermanos, por otro lado. Y debemos convencernos de algo, que cuando el Señor
lleva a cabo la extensión de su reino, lo hace mediante su iglesia o mediante iglesias locales. ¿Cómo el Señor hace avanzar el Evangelio aquí en la tierra? ¿A través de quién? Es la iglesia, hermanos. Así que si Dios quiere dar un testimonio de sí en un lugar, lo va a hacer a través de la iglesia. Él no le encargó eso a ninguna otra institución, ni a los ángeles, que tal vez sean más dirigentes, más fuertes. No, es la iglesia. Por lo que la plantación o edificación o establecimiento o madurez de una iglesia corre en contra de todos los intereses de Satanás. No de algunos, de todos los intereses de Satanás. Él sabe cómo Dios echa a rodar su reino. Él sabe. Y él entiende que como logre entorpecer la iglesia, el reino no avanza. Punto. Y por eso, él nunca permanecerá pasivo, ya que una iglesia, no creyentes particulares, no, ya que una iglesia bíblica le reporta las más grandes pérdidas. Él no le teme a usted solo. Él no le tiene miedo a usted. Él no le tiene miedo a usted. Pero él sabe que la iglesia goza de la presencia de Dios. Y a eso él le teme. A usted solo no. A usted solo no. Si usted como creyente quiere hacerle frente a Satanás solo, yo de una vez le digo cuál será su fin: la destrucción. La iglesia junta es la edificación que Cristo protege. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién es ella? La iglesia. ¿Entiende? Contra ella, cuando están así, unidos. De manera que desde el comienzo Él va a enfocar sus más grandes ataques para destruirla, aunque no necesariamente desaparecerla. Entiéndame esta frase. Él va a hacer todo lo posible para destruir una iglesia, aunque no necesariamente desaparecerla. No es la misma cosa. Él puede destruir una iglesia y mantenerla abierta por siglos y estar destruida completamente. Él puede dañar una iglesia dañando su testimonio, distrayéndola, haciéndola irrelevante, centrándola en sí misma, desuniéndola, desanimándola, sembrando pecado y otras más, aunque sus puertas nunca se cierren. Es decir, hoy hay varias cosas que nos llaman la atención. Me imagino que usted disfruta de estar en una chimenea. Es verdadero. ¿Sí? Es acogedor, es lindo hacerlo, es romántico y todas estas cosas. No importa si es grande o pequeña la chimenea, pero hoy venden chimeneas artificiales. Son muy bonitas, pero no son ornamentales. Hermano, hoy puede haber iglesias muy bonitas que hace harto dejaron de calentar. El espíritu se fue, como la visión de Ezequiel. Él vio como la presencia de Dios abandonaba el templo, y ese templo quedó construido, y ahí se siguieron celebrando sacrificios, y el Señor ya no estaba allí. No importa si una iglesia tiene 5,000 miembros, si el Espíritu no está, eso no es una iglesia. No importa. Así que yo tiendo a pensar eso. Tener gente reunida, tener las mejores condiciones, casi que no es garantía de eso.
De manera, hermanos, que hoy vamos a conocer algunas de sus maquinaciones, y ha sido mi oración y es mi oración. Y deseo que al reconocerlas podamos huir de ellas y protegernos de ellas y combatirlas con todo nuestro vigor. Cada una de estas 10 flechas, y tal vez más, que Satanás usa, son tan peligrosas que no hay alguna que haga un daño pequeño. No hace un daño pequeño. Hace un tiempo estuve presente en una sesión de un hombre que estaba entrenando a descargar todo el proveedor de una pistola, 16 cartuchos a un objetivo. Si usted lo ha hecho, sabe que aunque usted sea espectador, usted queda temblando de escuchar el sonido y de ver cómo cada impacto da en el objetivo y esa madera cruje. Algunos tiros se le fueron al piso, eso pasaba rápido y yo en mis adentros decía, uno delante de un arma así no tiene ninguna posibilidad, téngalo por seguro. Eso es mortal. Ahora, yo le diría a usted, claro, es una pregunta retórica, de un proveedor de 10 proyectiles, ¿cuál prefiere que lo lleve? El proyectil número 1, 2, 3, 4, ¿cuál? ¿Con cuál se siente más cómodo? Hermano, cada uno tiene todo el poder de acabar con su vida. Así de claro. Uno. Ahora yo le preguntaría, cuando veamos las artimañas de Satanás, ¿cuál quiere? ¿Con cuál quiere que vamos a ver? ¿Con cuál vamos a resultar mejor parados? ¿Con cuál? Hermanos, con ninguna. Con ninguna. Él no tiene armas pequeñas, ¿sabes? Ni menos contra la iglesia. Dice la Biblia que él vino a hurtar, a matar y destruir. Y aunque este dicho que le voy a decir puede parecerle jocoso, piénselo, y no es nada jocoso. El diablo no puede hacer el diablo. Entonces usted no puede ser cristiano. Él no está jugando. Tal vez usted sí. Tal vez usted está jugando al cristianito. Él no está jugando al diablito. Él ha considerado la iglesia por siglos. Y en Apocalipsis 11 nos dice que el dragón abrió la boca para tragar al Cristo. Intentó tragar. Intentó tragar al Cristo. ¿Qué no va a hacer con usted y conmigo? Él no respeta, hermanos. Él no está jugando a hacer eso. Y toda arma que él elabora para una iglesia tiene en mente solo una cosa: destruir, matar, acabar. No, él no quiere que usted fortalezca sus músculos, eso lo hace Dios. Y Dios usa a Satanás para fortalecer sus músculos, hermanos. Pero lo que hace Satanás no es eso. Él va a matar. Él va a matar. Así que, hermanos, es un buen momento para que nosotros nos hagamos las más grandes reflexiones. Tal vez Satanás es astuto y tal vez le dio celo a usted para luchar contra él, pero lo enfocó en una lucha vana. Le enseñó a usted que él se atemoriza si usted gritaba más por algo, que él se atemoriza si usted zapatea más, que usted se atemoriza si lo ata, lo desata, lo rehaza y todas esas cosas. Y tal vez el celo que usted tenía, como todo creyente, de combatir a Satanás, él dijo, qué bueno este celo, pero lo voy a confundir. Y usted empezó, hermano, a dar su energía, su mente, su oración,
a cosas que ¿sabe qué le hacen a Satanás? Nada. 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 Y es cuando usted se preguntaba, pero si estamos zapateando y gritando, ¿por qué pasa esto? Satanás está ocupado. Hágale algo que le duela. Pero eso no le duele. No le duele. Usted pensaba tal vez que él estaba muy interesado en arruinar económicamente a los cristianos, a dejarlos sin salud y todas estas cosas, y usted se enfocó a luchar para pedir su liberación financiera, su liberación de una enfermedad, y atar y desatar y todas estas cosas, y usted se enfrascó en eso y él trabajó en usted y en su familia y en su iglesia. Punto, esa es la verdad. ¿Me hago entender? Estamos combatiendo contra algo real y no va a escatimar, ¿sabe, hermano? Lo dejo con esto. Quiero abrir su expectativa para que escuche el sermón con más atención de la que tiene hoy. Satanás no tendrá compasión ni de sus hijos aquí sentados. No la tiene. Él no respeta la primera infancia ni la tercera edad. Y si él puede destruir a sus hijos a través de su hijo, y si puede destruir a sus hijos a través de la iglesia, lo va a hacer. Lo va a hacer. Conozco hombres, que le digo a usted, yo me creía no conozco vida fuera de una iglesia evangélica. Y puedo decirle hoy que con los niños que yo hice toda la escuelita dominical, desde mis 0 años hasta los 18, puedo contar con esta mano quienes están en el evangelio. Los demás huyeron por una iglesia que les dio mal testimonio, por padres cristianos que dieron mal testimonio. Él es Satanás. Él es Satanás. No es más poderoso que Dios, pero sí es más poderoso que nosotros. Y a menos que estemos en Cristo, y a menos que estemos fundados en su palabra, no tenemos opción delante de sus armas. Sencillamente no tenemos. Así que, hermano, tendamos a la Escritura y oremos para que este tipo de enseñanzas, no sé si usted las recuerde como, esa es la artimaña 1 que nos enseñó el pastor, o esa es la artimaña número 7 que no me importa si se la aprende, si no se la aprende, pero que si en su corazón quedan clavadas en su corazón, su ojo y se vuelve más claro. Entonces, cuando usted vea deslizar la serpiente por ahí, diga, ese viene a destruir allí. Y ejercitemos, queridos hermanos, toda arma que el Señor nos ha dado para hacerle frente a Satanás. No estamos solos. El Señor dijo, el infierno nunca se va a imponer sobre la iglesia. Nunca Él aseguró que el infierno se iba a poner sobre iglesias locales, pero al menos su iglesia universal nunca será destruida. ¿Está bien, hermanos? He llamado su atención esta mañana. Espero que sí, hermano. Espero que sí. Pues, hermanos, oremos. Hoy es un día de gozo, pero este es nuestro gozo. Este es nuestro gozo. Oremos. Padre nuestro, Señor, aquí está tu pueblo, Padre.